a elegir fue lo que es la cinemática. Ya. Lo primero que yo hice para comenzar a hacer Google Slides fue... Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar el movimiento rectilíneo uniforme, sus fórmulas y vamos a practicarlo con problemas, así que vamos a ello. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Aquí tenéis su abreviatura, MRU, la letra inicial de cada palabra, ¿vale? ¿Qué es? Pues muy fácil, ya no lo dice la palabra, vamos a fijarnos. Es un movimiento rectilíneo, su trayectoria es recta y uniforme, ¿a qué se refiere? A la velocidad, ¿vale? Es una velocidad constante, uniforme, no varía, ¿vale? Entonces, cada vez que tenga un movimiento en el cual voy en línea recta, en ningún momento hago curva y en ese momento voy a velocidad constante, estoy teniendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Así que veis, mucho más fácil de lo que pensamos, ¿verdad? Vale, la ecuación en la que nos vamos a basar, la fórmula en la que nos vamos a basar es esta, la fórmula del espacio, ¿vale? Se suele tratar como X el espacio, pero a veces como el espacio en estos tipos de movimientos coincide con la distancia, también lo sustituyen con la E o con la D en algunos casos he visto, ¿vale? Pero es lo mismo. ¿Qué es esta X? Esta X, como os acabo de decir, es el espacio, ¿vale? Aquí X sub 0 es el espacio inicial, ¿vale? En todo movimiento yo tengo un espacio inicial en el que estoy, pues ese es normalmente, en la mayoría de los problemas, el espacio inicial es como parto de 0, ¿vale? Pues es 0. Entonces no nos va a dar ningún problema, prácticamente en todos los problemas se va a anular, ya veremos. Y la X esta entonces es el espacio final al que llego, imaginaos, os dicen, salgo de mi casa y he recorrido 20 metros, ¿vale? Pues mi destino final, ¿cuál sería el espacio final, ¿vale? Pues 20 metros, porque si he recorrido de 0 he pasado a 20, ¿vale? Entended esta diferencia. Muchas veces aquí también nos ponen X sub F para indicar expresar todavía más la F de final, ¿vale? Pero no es necesario. Y luego tenemos aquí la V, que la V es de velocidad, y la T, que es del tiempo, ¿vale? Aquí tengo estas dos fórmulas, que muchas veces cuando os ponéis a estudiar las fórmulas de los movimientos, cuando ya tenéis todos los movimientos rectilíneos, que son como muchas fórmulas, os ponéis nerviosos. Y digo, ay, no me entran tantas fórmulas. Si sabéis despejar, lo tenéis fácil, porque con saberos, en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, esta fórmula, estas dos las sacamos despejando y ya está, ¿vale? Entonces, esta V sale de despejar, ¿vale? Dejo aquí la V, paso este restando, ¿veis? Y este pasa dividiendo, ya lo tengo. Velocidad igual a el espacio final menos el inicial. ¿Qué es esto? Es la distancia que recorro, ¿vale? Esto también lo vais a ver como D o como incremento de X. Incremento de X porque sabéis que el incremento este significa la diferencia del final con el inicial siempre. Y un incremento, cuando trabajéis en física y química, veáis los incrementos, los triangulitos quiere decir el incremento de lo que sea aquí, en este caso de la X, es X final menos X inicial, ¿vale? El incremento de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Siempre los incrementos son la final menos la inicial. Así que esto lo podéis ver, esta resta la podéis ver como distancia, como espacio, porque aquí la distancia es igual al espacio, o como incremento de X, es lo mismo, ¿vale? Partido de T, del tiempo. Pero también el tiempo lo puedo sacar, despejando el tiempo, lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Y si despejo el tiempo, ¿veis? Aquí paso restando y la V pasa dividiendo, ya lo tengo, ¿vale? Así que estas son nuestras tres fórmulas que nos debemos aprender, pero que ya veis que si sabéis despejar, en realidad solo me toca aprender una. Y aquí os he puesto este triangulito, porque este triangulito muchas veces es como un truco que a lo mejor os puede ayudar, ¿vale? Me aprendo el triangulito con la D, la V y la T, y si tengo que hallar la distancia, es decir, si tengo que hallar la X, todo esto también teniendo en cuenta eso, que la distancia si tengo X inicial y X final es la diferencia de ellas, ¿vale? Pues si tengo que hallar la distancia recorrida, tapo la distancia y V está aquí en el mismo nivel de T, pues esto se daría como que está multiplicando V por T, ¿vale?
la distancia, ¿veis? Teniendo en cuenta que esto lo hemos pasado aquí restando, ¿vale? Porque la distancia es x menos x sub 0, sería v por t. La velocidad, si yo tapo la velocidad, d y t, uno está arriba y otro está abajo, veamos esto como una fracción. Distancia partido de tiempo. Hemos dicho que la distancia es lo mismo que la resta, ¿veis? Aquí, perdón. La distancia, resto esto menos esto, es decir, es lo mismo que poner aquí distancia partido de tiempo. Y la t, tapemos la t y veamos esta d y esta v como una fracción, ¿vale? D partido de v, distancia partido de v. La distancia hemos dicho que es lo mismo que x menos x sub 0, ¿veis? Otra manera también que nos facilita para aprendernos la fórmula, ¿vale? Así que no os agobiéis, ¿vale? Que cuando empezáis a dar cinemática os volvéis como muy locos, ¿vale? Más que locos, os ponéis muy nerviosos porque es verdad que son como muchas letras de golpe, muchas fórmulas. Ay, me agobio y eso me bloquea, ¿vale? Así que no os bloqueéis. Si el bloqueo es ese, no os bloqueéis porque es más sencillo. Así que ahora que ya hemos comprendido cómo de una fórmula tenemos las demás, vamos a ver en los problemas cómo poner en práctica esta fórmula. Leamos primero el problema detenidamente. Un coche se mueve por una carretera recta, dato importante, durante 5 horas con una velocidad constante, CTE, cuando veáis CTE es la abreviatura de constante, ¿vale? De 60 km hora. Calcula, apartado A. Vamos a hacer el primer apartado. La distancia que recorre, ¿vale? Primero tengo que saber la distancia. La distancia de mi fórmula sería, estamos hablando del espacio, la distancia es la x, ¿vale? Entonces, la distancia que recorre, es decir, a qué punto final ha llegado, me está preguntando la x. Pero ya está, tengo que hallar directamente esta fórmula. La x, ¿vale? ¿Cuál es el valor de x sub 0? Es decir, ¿en qué punto estaba al principio? Es 0. En el origen, ¿vale? No te dice, porque aquí cuando cambia, cuando nos dicen, ese coche ya ha recorrido 50 metros. Ese es su punto inicial ahora. ¿Cuánto recorre a partir de ahí? Pues ahí ya cambia, ¿veis? Aquí ya no es 0. ¿Vale? Pero si mi punto inicial es el origen del trayecto, es 0. Más velocidad, 60 km hora. Por el tiempo, 5 horas. Ya lo tengo, esto es 0, no me afecta, pues ya me quedo solo con esta parte. Velocidad por tiempo, ¿vale? Distancia, recordad, en el triangulito, distancia, velocidad y tiempo. Hemos dicho que tapamos la distancia es velocidad por tiempo, ¿vale? 60 por 5, 300. Ah, las unidades que no os lo he dicho. Como aquí es kilómetros horas y aquí son horas, no tengo que hacer ningún cambio, ¿vale? El tiempo está en la misma unidad. Entonces, me afecta, lo cambio, me queda de unidad 300 kilómetros, ¿vale? Lo importante de las unidades es que las unidades que indican lo mismo, en este caso las del tiempo, estén en la misma, ¿vale? Entonces, luego me saldrá kilómetros si hablo de distancia. Me da igual que si esto está en metros por segundo y aquí me da horas, tengo que cambiarlo. O las horas a segundos o el metros por segundos a kilómetros hora, ¿vale? Pero no puedo dejar las unidades que se refieren a lo mismo en diferente unidad de medida, ¿vale? Importante. No estáis obligados a poner esto en metros por segundo. Lo que estáis obligados simplemente es, cuando tratemos la misma magnitud, que esté en la misma unidad de medida. Aquí la magnitud del tiempo, que esté en la misma unidad de medida. ¿Está en la misma unidad de medida? No tengo que hacer nada, ¿vale? Pues ya lo tengo. Distancia que ha recorrido durante esas 5 horas yendo a 60 km hora, 300 kilómetros. Apartado B. Velocidad con que debería haberse movido para recorrer la misma distancia en 3 horas. Hemos calculado antes que esa distancia era 300 kilómetros, ¿vale? Es a lo que se refiere, la misma distancia que ha recorrido, pero ahora cambia el tiempo. En vez de ser 3 horas, 5 horas. Y lo que me están preguntando es la velocidad a qué velocidad tendría que ir para que se redujera el tiempo, ¿vale? Para que en vez de tardar 5 horas, oye, vamos a ir un poco más rápido. Yo ya os estoy diciendo que tiene que salir más velocidad. Vamos a ir un poco más rápido para que tardemos menos, ¿vale? A ver qué hacemos. Pues bien, como me está preguntando la velocidad, despejaría de aquí la velocidad, ¿vale?
Despejo como hemos dicho antes. Y me queda aquí la distancia, que como hemos dicho, es lo mismo que si hubiéramos puesto x menos x sub 0, partido del tiempo, ¿vale? El triangulito. Vuelvo a hacer el triangulito aquí si queréis. Distancia, velocidad y tiempo. La distancia, perdón, la velocidad lo tapo, la fracción de distancia partido del tiempo, la división de distancia entre el tiempo. Vale, ya lo tengo. Además, la distancia ya sabemos, como os he dicho antes, que es lo mismo que la resta del espacio inicial del final con el inicial, ¿vale? Ya sabemos la distancia que habíamos recorrido, 300 kilómetros. Sabemos el tiempo, qué tiempo nos da ahora. Ahora nos ha cambiado las condiciones, nos está requiriendo que ahora lo que queremos son 3 horas. Pues ya lo tenemos. 300 entre 3, 100. ¿En qué unidad se da la velocidad? En este caso, kilómetros hora, ¿vale? Si quiero hacer un viaje de 300 kilómetros en 3 horas, tengo que ir a una velocidad constante de 100 kilómetros hora. En este problema nos dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30, con una velocidad media de 90 kilómetros hora. ¿A qué hora llegará a su destino? ¿Vale? O sea, nos está preguntando, esta es nuestra pregunta, ¿a qué hora llegará? ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Salida a las 8:30, ¿no? Luego aquí me dice que hace un viaje de 495 kilómetros, ¿vale? O sea que sabemos que si el punto inicial es 0, la x final es 495 kilómetros, porque es el punto de destino está a 495. Si hago esta resta, me sale 495 porque resto 495 menos 0, que es lo mismo que la distancia, ¿vale? O sea que D es 495, la distancia que va a recorrer. Espacio recorrido. Y además me dice que la velocidad media mantenida en ese viaje, 900 kilómetros hora. Con todo ello me pregunta el tiempo, ¿vale? Importante. Pues bien, si me preguntan el tiempo, opción 1, despejo de aquí el tiempo. Opción 2, hago el triangulito. Distancia, velocidad, tiempo. Tapo el tiempo y resulta que el tiempo es la división de este con este. Pues ya lo tengo. Tiempo es igual a distancia partido de velocidad. Distancia que teníamos, 495 kilómetros. Velocidad, 90 kilómetros hora. Además, ¿veis? Kilómetro con kilómetro. No tenemos que hacer ningún cambio. Se nos va, se nos va. 495 entre 90, 5,5. ¿Qué? Horas. 5,5 horas va a tardar en hacer el viaje. Pero a mí me preguntan, ¿cuántas horas va a tardar? No, está preguntando a qué hora llega. Pero para eso tengo este dato. Si va a tardar 5,5 horas, si yo a las 8:30 le sumo 5 horas y media, más 5 horas y 30 minutos, ¿vale? ¿Qué tengo? Los 30 minutos con los 30 minutos me dan una hora más. Esa hora que tengo, 8 y 5, 13 más 1, a las 14 horas será la hora de llegada de este coche que ha empezado su viaje a esa hora con esa velocidad y ese recorrido, ¿vale? Así que veis, este triangulito pues muchas veces es como una gran ayuda, ¿vale? Sobre todo además los que tengáis miedo a los despejes. Y esto importante, la distancia, reconocer, como he explicado antes, que viene de restar esto, ¿vale? Al final, si yo la x esta estaba sumando, ¿verdad? Aquí la paso restando, ¿verdad? Pues veis, la d, la distancia, esto es la distancia, la resta, el incremento de la x es la distancia es velocidad por tiempo, ¿vale? Tapo distancia, tengo velocidad por tiempo.
para que os habituéis a cuando veáis diferentes letras, porque decís, ay, en este libro me parece esto, no es lo que estás explicando, o mi profesor de primero, o sea, de segundo era eso, me explicó esto, pero el tercero me explicó, es lo mismo, ¿vale? Con diferentes letras, pero en el fondo que entendáis lo que es y os va a dar igual con qué letras lo exprese. Así que ánimo, espero que este triangulito os facilite la vida, seguro que sí, y practicad mucho, que al final estos problemas se coge agilidad practicando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas tardes con todos. Continuamos con la explicación de lo que es el Google Site y mi tema referente a la cinemática. Bueno, primero voy a entrar al sitio web. Es el Google Site, donde ya lo tengo casi combinado, ya me faltaría pocas cosas y listo. Una de las herramientas que también se utilizan en el Google Site es los simuladores, entre ellos tenemos el Tester. ¿Qué es el Tester y para qué sirve? Tester proporciona simuladores científicos y matemáticas divertidas, gratuitas, interactivas y basadas en la investigación. Probamos y evaluamos exhaustivamente cada simulación para garantizar su eficiencia educativa. Estas pruebas incluyen entrevistas como los estudiantes y observación del uso del simulador. Para este texto yo elegí una página en blanca y la coloqué al lado del apartado de que dice cinemática, añadiendo una subpágina. En la parte de lo que es insertar, coloqué cuadro de texto, el título que es Tester, que trata sobre el simulador. Simulador Tester. Para el tema de cinemática tenemos varios de los simuladores. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento, la velocidad y entre otros. Buenas noches con todos, mi nombre es Melissa Michelle Velázquez Lor, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Física y la Matemática. En la tarea de software nos tocó hacer chamilo a mí me tocó sobre el tema de la cinemática. Yo voy a hablar un poco sobre la cinemática. Bueno, la cinemática corresponde a los elementos del movimiento. Entre los elementos del movimiento tenemos el movimiento de un móvil, que es la trayectoria entre un punto P grados a un punto D, que es la distancia, y el tiempo y la velocidad recorrida. Entre ellas podemos tener la velocidad recorrida de un auto, de una persona, hasta el movimiento del viento. Ya. En el siguiente elemento del movimiento tenemos lo que es la trayectoria. En la trayectoria tenemos el desplazamiento y el trayecto, es decir, el camino que transcurre una persona, un animal o un objeto. Este puede ser en línea recta o en línea curva. A continuación tenemos también el sistema de referencia. Entre el sistema de referencia tenemos lo que es la trayectoria de un avión, de una cometa, de un avión, la que desplaza al salir de la Tierra hacia el aire. Ya. En el siguiente elemento también tenemos lo que es la distancia. La distancia es la longitud de la trayectoria, es el tiempo recorrido. Un ejemplo, de esta esquina a esta esquina existe una distancia, un vector. Después tenemos el desplazamiento, que es distinto a la de distancia. El desplazamiento es aquel que se desplaza, en el cual el vector se grafica uniendo el punto de partida con el punto de llegada. O sea, el desplazamiento es el punto A llegar al punto B. Puede ser el desplazamiento corto o un desplazamiento largo.
Siguiente tenemos lo que es el sistema de referencia inercial. Es aquel sistema donde el observador carece de aceleración, es decir, donde va todo lento, no va acelerado. O sea, si la distancia va lenta, son unos pasos de tortuga, y el desplazamiento va lento, para poder encontrar los puntos, como es el vector, punto de llegada y punto de salida. Ya. En lo que es también podemos dar un ejemplo como el tren moviéndose en una velocidad constante, la distancia recorrida de un caballo, de un carro, de un avión. Ya. Hablando un poco de cinemática, debemos recordar que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos, trayectoria y su función en el tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan para eso. Se toma en consideración la velocidad, el cambio de desplazamiento por unidad de tiempo y aceleración de velocidad del objeto que se mueve. Los orígenes de la cinemática se retoman a la astronomía antigua, cuando los astrónomos y filósofos Galileo Galilei observaban el movimiento de las esferas y los planos inclinados en cada caída libre para entender el movimiento de los astros celestes. También podemos aportar que entre los elementos básicos en la cinemática tenemos el espacio, el tiempo y un móvil. En la mecánica clásica los primeros dos son el tiempo y el espacio. Son dimensiones absolutas, independientes del móvil y previos a su existencia. También tenemos aquí, podemos encontrar el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento armónico simple, movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, el movimiento circularmente uniformemente acelerado y el movimiento armónico complejo. Uno de los ejemplos podemos añadir que un cuerpo suspendido de un elástico como un resorte cuyo movimiento será armónico siempre o complejo dependiendo de las fuerzas que ejercen sobre él. También podemos poner como ejemplo las manecillas de un reloj, la caída de un cuerpo y la velocidad de un auto y el desplazamiento de una persona. Antes de comenzar el video te recuerdo que si quieres buscar algún tema en nuestro canal, ve a la portada y dar clic en el botón de buscar junto al de más información. Puedes poner por ejemplo ecuaciones y te saldrán las listas relacionadas. Puedes poner otro, por ejemplo factorización, y también te saldrán videos relacionados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de la materia de física. Vamos a entrar a detalle de lo que es cinemática. Entonces, para esto veremos algunos problemas. Vamos a ver, en este problema nos dice una persona sale de su casa y recorre en línea recta los 200 metros que la separan de la panadería. Entonces, siempre un bosquejo, un dibujo nos puede ayudar. Entonces, la persona está aquí, en esta zona, que viene siendo su casa, y tiene que recorrer, en este caso, 200 metros hacia llegar a la otra zona que es la panadería. Ahí está. Y nos dice que su velocidad es constante de este trayecto. En el trayecto de ida, la velocidad es de 1.4 metros sobre segundo. Nos dice que permanece en la tienda 2 minutos. Entonces aquí va a estar 2 minutos la persona dentro de ella y regresa a su casa con una velocidad constante. Ahora el regreso sería a una velocidad de 1.8 metros sobre segundo, es decir, un poco más rápido. Ahora, nos preguntan hallar todo lo siguiente: velocidad media, hallar desplazamiento, hallar la distancia del recorrido y luego graficar la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ya que tenemos todos estos datos, vamos a entrar a detalle a nuestro problema. Vamos a ver. Vamos nuevamente a hacer primero un diagrama básico, que es prácticamente la idea que tuvimos al inicio, donde nos dice que la persona se encuentra aquí, su casa, tiene que recorrer hacia la tienda. Entonces, ¿qué datos tenemos? Los datos es que la distancia de recorrido es 200 metros.
aquí va a permanecer 2 minutos dentro. La velocidad en el tiempo de ida es de 1.4 metros sobre segundo. La velocidad en el tiempo de regreso o en el recorrido, en el retorno, es de 1.8 metros sobre segundo. Estos son nuestros datos importantes. Ahora, nos piden el inciso A, calcular la velocidad media. Bien, para calcular la velocidad media necesitamos aplicar esta fórmula. Velocidad promedio o velocidad media es desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También estos S, que es slide de desplazamiento, también pueden ser sustituidos muchas veces por X. Entonces vamos nosotros a ponerlo como X. Desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Entonces, como tal, si nos podemos dar cuenta, el espacio recorrido será prácticamente esto. Entonces, ¿cuánto hemos recorrido nosotros? O la persona, en este caso 200 metros de ida y 200 de regreso. Entonces, la distancia recorrida, si nos damos cuenta, es muy clara. 200 más 200 nos dará 400 metros en total de distancia recorrida. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que es el desplazamiento, vamos a ponerle acá el X. X esto es igual a XF menos el X desplazamiento inicial. Si nos damos cuenta, tenemos dos desplazamientos aquí. El final sería primero de aquí de 0 hasta acá, 200, pues es 0. 200, perdón. Y luego vendría siendo, luego de aquí hasta acá son otros 200. Entonces lo que estamos haciendo pues es una suma. Y aquí no nos queda dudas de que el desplazamiento final, o la distancia, mejor dicho, serán de 400 metros. Ahora, lo siguiente es el tiempo invertido. Vamos a ver, para eso necesitamos la fórmula de la velocidad. Nuestra velocidad, sabemos que es la distancia entre el tiempo. Entonces tenemos aquí que nuestra distancia será x menos x inicial sobre el tiempo invertido. Por lo cual de aquí podemos despejar el tiempo. Despejando el tiempo nos damos cuenta que me queda x menos x sub 0 sobre velocidad. ¿Cuánto es este desplazamiento? Que es el de ida. Vamos a ponerle aquí que es el de ida. Pues son 200 metros. Esto recorrido a una velocidad de 1.4 metros sobre segundo. Si nosotros hacemos esto, nos da exactamente 142.8 segundos. Entonces, aquí tengo un dato importante de tiempo. 142.8 segundos. Ahora, la persona en el retorno también invierte una cantidad de tiempo. De lo mismo aquí, sería poner nuestro desplazamiento entre la velocidad nuevamente. Sin embargo, ahora el desplazamiento, bueno, no cambia porque es ahora el de regreso. Entonces, cuando viene de regreso la persona, son 200 metros. Pero ya su velocidad cambió. Su velocidad en el retorno es de 1.8 metros sobre segundo. Por lo tanto, al hacer esto, encontramos que nos da 111.1 segundos. 111.1 segundos. Ahí está. Ahí está, nos queda perfecto. Entonces ya tenemos el tiempo de ida, el tiempo de retorno y me falta colocar el tiempo invertido que se invirtió dentro de la panadería. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, pues ese tiempo son 2 minutos. Los 2 minutos, obviamente, en tiempo de segundos, como es en el sistema internacional, sería 2 por 60, lo cual me da 120 segundos. Entonces tengo 3 periodos de tiempo. El de ida, 142.8 segundos. El de periodo estático, donde permaneció 120 segundos. Y el de regreso, que son 111. Al sumarlos me va a dar, obviamente, el tiempo invertido, el tiempo total. Lo voy a poner aquí, tiempo total. Sería este tiempo más este más este. Es decir, los 3 periodos de tiempo. Entonces, si sumamos 142.8 más 120 más 111.1, nos da aproximadamente, lo voy a poner, 374 segundos. Ya redondeado. Entonces, nos quedamos con esta cantidad de tiempo, 374 segundos. Entonces, ya tengo tanto la distancia total recorrida y también el tiempo invertido en todo el desplazamiento, en todo el trayecto. Con esto nosotros ya podemos obtener
el primer inciso, que es velocidad media. Velocidad media, aplicando esta fórmula, sería el desplazamiento, que ya lo tenemos, que son 400 metros, es lo que duró todo el recorrido, dividido entre todo el tiempo invertido. En todo el tiempo invertido nos dio 374 segundos. Entonces, si hacemos esto, nos da una velocidad media en total de 1.07 metros sobre segundo. Y ya tengo el primer inciso, la velocidad media. Bueno, también tengo el inciso C, que fue uno de los datos obtenidos en todo lo que viene siendo el problema. El inciso B es un desplazamiento. El desplazamiento siempre es una magnitud vectorial y la definimos como una posición. Entonces va a ser como una diferencia. El desplazamiento, voy a ponerle acá, desplazamiento en X, es marcado como el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Entonces, aquí hay que razonarlo en esta parte. Esto sería el inciso B. ¿Cuál es el desplazamiento final como tal? Si nos damos cuenta, nosotros, si tenemos aquí una especie de referencia, aquí podríamos indicar la posición 0, y luego al final llegar a donde está la tienda serían la posición 200. Entonces, mi desplazamiento inicial comenzó en 0, si nos damos cuenta. Entonces, mi desplazamiento inicial, lo voy a poner 0, y el desplazamiento final, ¿cuál es? Pues la persona, vean cuál es el trayecto aquí, ojo porque pueden perderse. De aquí a acá, inició, ahí permaneció 2 minutos y luego regresó. Entonces, ¿hasta dónde volvió a llegar la persona? Bueno, pues volvió a llegar a la referencia de 0. Es decir, la persona fue y regresó, y su desplazamiento final, ¿dónde se encuentra al final de todo el trayecto? Se encuentra nuevamente en casa, en la posición 0. Entonces, el desplazamiento final sería 0, menos el inicial, ¿dónde inició? En 0. Entonces, tengo que poner 0 menos 0. Esto es por definición dentro de la física. Entonces, podríamos decir que el desplazamiento de la persona prácticamente no cambió, dado un eje de referencia. En pocas palabras, el inciso B lo podemos entender como ¿cuál fue el cambio de posición de la persona? Pues como inició en 0 y al final regresó al origen, que es la casa, que es como referencia 0, se dice que al final no hubo desplazamiento, la persona regresó o retornó al mismo punto. Y ahí está, entonces ya tenemos el A, tenemos el B, y el C, pues es también muy claro, el C viene siendo el espacio recorrido. Son 200 metros hacia acá y luego 200 metros de regreso. En total, la distancia, valor absoluto de la distancia, son 200 más 200, 400 metros. Y finalmente, nos queda hacer una gráfica velocidad-tiempo. Con estos datos, cuando ya tenemos acá, también la velocidad la voy a poner aquí, es 1.07 metros sobre segundo. Desplazamiento, 0. Entonces, con estos datos podemos formular que en muchos de los problemas de cinemática se nos pide hacer una gráfica donde se vea exactamente qué sucedió. Entonces, nosotros podemos aquí graficar. La gráfica va a ser velocidad-tiempo. Entonces, tendría que poner aquí el tiempo y aquí la velocidad. Entonces, lo que necesitamos aquí son intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué intervalos de tiempo tengo? Bueno, pues tengo los siguientes intervalos. Tengo el tiempo total, que va a ser aquí, que son 374 segundos. Tengo otros intervalos que saqué a lo largo del problema. El primero que encuentro son 142 aproximadamente. Viene siendo que es el tiempo de ida. Tiempo de ida vamos a ponerlo por aquí así. 142. Luego son 142 más prácticamente los 200 segundos. Perdón, los 120 segundos. Entonces esto me da más o menos por aquí. Recuerden que aquí hay un tiempo de reposo de la persona, que fueron los 120 segundos. Entonces 142 más los 120 segundos me dan 262 aproximadamente. Y luego de aquí hasta acá tenemos el último tramo, que viene siendo de 111.1 segundos aproximadamente. Entonces ya tenemos ahí esa parte, y como vamos a graficar con respecto a la velocidad, necesitamos indicar los valores de la velocidad. Tenemos aquí dos, que es 1.4, voy a ponerlo aquí, y el otro es 1.8. Ahí está. Entonces ya que tenemos eso,
Vamos a ver, me dice que en el trayecto que duró de 0 a 142 segundos, su velocidad de ida fue constante y valía 1.4. Entonces, constante es una línea recta de esta manera. Ahí está. Justo hasta aquí, entre este lapso y este lapso, ocurrieron, recordamos, 120 segundos. Son los 2 minutos donde la persona estuvo en reposo. Entonces, al estar en reposo, no tiene velocidad, ya que no se movió. Entonces, yo tengo que regresar y graficar en 0. Aquí es 0, la velocidad 0. Después de ahí, sale de la tienda y entonces la persona se dirige de regreso a su casa. Pero ahora la velocidad de regreso es de 1.8. Entonces ya subió y ahí está, ¿no? Luego después, al momento de finalizar esto, pues ya tiene que regresar esto y quedarse dentro de casa para no moverse. Y de esta manera es como esta gráfica de velocidad con tiempo nos dice exactamente qué está pasando con la persona. Si les agradó el video de cinemática, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Buenas noches con todos. Seguimos con el tema de lo que es cinemática, pero ahorita vamos a concentrarnos un poquito más de lo que es la historia. Bueno, en lo que hablamos de la historia tenemos que tener en cuenta que la palabra cinemática viene del griego kinemea, que significa movimiento. La cinemática comprende una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio independiente de las causas que lo producen, por lo que se encarga del estudio de la trayectoria en función del tiempo. Como hablamos en el otro tema, la cinemática es el desplazamiento de la trayectoria, velocidad y movimiento. Por lo tanto, se encarga del estudio de la trayectoria en función del tiempo. El estudio de la cinemática, los primeros en descubrir el movimiento fueron los astrónomos y filósofos griegos. Los primeros escritos de la cinemática lo encontramos en los años 1605, donde se menciona a Galileo Galilei por su reconocimiento, estudio del movimiento de caída libre y esfera en planos inclinados. Después de varios siglos, este concepto fue ampliado por una serie de físicos, donde al desarrollar y adquirir una estructura propia. Siguiendo de los elementos, podemos añadir que en los elementos de la cinemática tenemos el observador, que es también llamado el marco de referencia y también tiene como objetivo medir el movimiento que traza una partícula, es decir, el desplazamiento, trayectoria y vector. En el siguiente elemento tenemos lo que es la posición. Corresponde al espacio geométrico que ocupa un cuerpo u objeto en el espacio, es decir, la masa y volumen que representa el desplazamiento. En el siguiente elemento tenemos lo que es la trayectoria. En la trayectoria es una representación de la línea que une todas las posiciones tomadas por el cuerpo, que se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. Puede decir que van en curvas o que van en líneas rectas, como lo que tenemos como la salida y el desplazamiento de un avión. Y ejemplo, tenemos la inclinación de un tren o cuando sale un proyectil, que es en línea curviada. También tenemos lo que es el tiempo. Es el que indica la duración del movimiento de un cuerpo. Rapidez y velocidad es la rapidez en la que cambia de una posición de un móvil. Tipos de movimientos en la cinemática. En los tipos de movimiento tenemos movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme son aquellos donde la trayectoria se hace en línea recta y la posición del punto móvil queda determinada por una sola coordenada. La velocidad permanece constante y no hay una alteración en la aceleración en el transcurso del tiempo. Quiere decir que la trayectoria va en línea recta y no se mueve más.
según la posición del móvil. En el siguiente caso tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este movimiento es la aceleración constante y la velocidad varía literalmente en la posición cuadrática con el tiempo. Tenemos lo que es los autos, las motos, las bicicletas, los proyectiles, entre otros. Eso podría hablar sobre un tema sobre la cinemática. También podemos hablar que es el desplazamiento de un proyectil, la masa que ocupa el espacio, el volumen. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a dar un repaso de todos los conceptos básicos y fundamentales donde inicia la física. Recuerda que estos videos son muy importantes ya que este es el inicio de la física. Si quieres iniciarte en esta hermosa ciencia, es fundamental que domines todos los conceptos básicos que hemos hasta ahora revisado. Vamos a recordarlos brevemente. Recuerda que el primer paso para resolver cualquier ejercicio o problema de física es ubicar un sistema de referencia, donde tú siempre serás el origen de coordenadas. Tú eres el origen de todo. Este sistema de referencia te permitirá ubicar la posición de la partícula idealizada en cualquier instante de tiempo. Eso es lo que te permitirá el sistema de referencia. Y recuerda que la posición depende del sistema de referencia. Y conocer la posición de la partícula en distintos instantes de tiempo te permitirá predecir el desplazamiento y la distancia recorrida por dicha partícula. Recuerda algo muy importante en estos tres conceptos que estás viendo en este momento en pantalla. La posición depende del sistema de referencia, pero el desplazamiento no depende del sistema de referencia. Por ello es muy ventajoso que coloquemos las futuras fórmulas en función del desplazamiento, no de la posición. Por supuesto, al conocer el desplazamiento, se podrá conocer la posición. Ya lo verás cuando estemos desarrollando los diferentes ejercicios de física. Si te has perdido de esta importante información, no te preocupes. Aquí en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa estos importantes conceptos físicos. Conocer el desplazamiento y la distancia te permitirá ahora predecir la velocidad media y la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo, porque la velocidad no es más que el cambio del desplazamiento o de la distancia en un intervalo de tiempo. En pantalla observamos sus definiciones. La velocidad media, que es una magnitud vectorial, es la razón de cambio del vector desplazamiento en el intervalo de tiempo en que ocurre dicho desplazamiento. Mientras que acá, fija tu atención ahora en esta fórmula, observa que ahora la variable b sub m no tiene flecha, aquí arriba no tiene flecha. Cuando una variable no tiene flecha es porque estamos hablando de un escalar, y este escalar en particular se llama rapidez media. Observa que la rapidez media depende de la distancia total recorrida por la partícula en cierto intervalo de tiempo. Y se había concluido que la rapidez media no es el módulo del vector velocidad media, no lo es. Comprender esto es muy importante. Acá en la esquina inferior derecha de la pantalla observamos ahora las definiciones de velocidad instantánea. La velocidad instantánea no es más que el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media. Pero la velocidad media viene dada por esta expresión, la razón de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Así calculamos la velocidad instantánea y es una magnitud vectorial. Mientras que la rapidez instantánea, que simplemente vamos a denotar como v, sí es el módulo, observa, sí es el módulo del vector velocidad instantánea. La rapidez instantánea es el módulo del vector velocidad instantánea. Claro que sí. Pero la rapidez media no es el módulo del vector velocidad media. Claro que no. Continuemos. Una vez que se conoce la velocidad, nos interesaremos en conocer cómo varía esa velocidad con respecto al tiempo. Y esa variación de la velocidad con respecto al tiempo es lo que llamaremos aceleración media y aceleración instantánea. Recuerda que la aceleración media no es más que la razón de cambio de la velocidad
con respecto al tiempo. Y acá, cuando nombro la palabra velocidad, me refiero a la velocidad instantánea. Y la aceleración instantánea no es más que el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración media. Pero ya sabemos que la aceleración media viene dada por esta expresión. Y la aceleración instantánea simplemente la llamaremos a. Recuerda que la posición de una partícula dependerá de la dimensión. Si trabajamos en una sola dimensión, por ejemplo en el eje X, ese vector de posición r lo puedes llamar simplemente vector X. Así, cuando estemos analizando movimientos horizontales paralelos al eje X, tendremos fórmulas donde presenciarás la variable X. X igual, por ejemplo, a X sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo. Por ejemplo, mientras que si trabajamos en el eje Y, el vector de posición r simplemente lo llamaremos Y. Así, cuando se estén analizando movimientos verticales, observarás en las diferentes fórmulas que aparecerá la variable Y. En este momento no te preocupes por las fórmulas. Simplemente lo que te quiero indicar es que cuando trabajemos en el eje X, en las fórmulas aparecerá la letra X, mientras que cuando trabajemos en el eje Y, la posición vendrá dada por la letra Y. Ahora bien, si el movimiento es en dos dimensiones, como por ejemplo en el plano XY, el vector de posición r vendrá dado por dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Y veremos que estas coordenadas XY varían con respecto al tiempo. Además, cuando trabajemos en el plano polar, el vector de posición será simplemente el ángulo θ, es decir, se tendrá una posición angular. Esto lo estaremos observando cuando analicemos el movimiento circular. Y un ejemplo particular del plano XY es cuando estemos analizando el movimiento parabólico. Siempre recuerda que la velocidad, al igual que la posición y el desplazamiento, es una magnitud vectorial, es un vector. Y recuerda que un vector siempre tiene módulo, dirección y sentido. Es muy, pero muy importante que comprendas esto, que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Saber qué es módulo, qué es dirección y qué es sentido. Y no te preocupes, ya nos conoces. Aquí en La Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa estos importantísimos conceptos. Aprende a distinguir desde hoy cómo calcular el módulo, qué significa, cómo calcular la dirección, qué significa, y cómo calcular el sentido, qué significa. Usualmente la palabra módulo es utilizada en matemática, pero en física esa palabra la llamaremos magnitud. Cuando se te solicite calcule la magnitud o calcule el tamaño del vector velocidad, nos estamos refiriendo exactamente al módulo del vector velocidad. Igual con cualquier magnitud, la magnitud de la aceleración, la magnitud del vector desplazamiento, cada vez que te nombren la palabra magnitud, se te está solicitando simplemente el módulo de ese vector. Y cuando se te solicite la dirección, se te está solicitando es el ángulo, vamos a llamarlo θ, con respecto al eje X. Eso es lo que se te está solicitando. Ya lo veremos cuando estemos desarrollando diferentes ejercicios. La palabra rapidez también la estaremos utilizando mucho en física. Y la rapidez es un escalar, es un número, un valor siempre positivo. Y la rapidez instantánea no será más que el módulo del vector velocidad instantánea, el cual simplemente vamos a llamar velocidad. Así, la rapidez no es más que el módulo del vector velocidad. Y se destaca que la rapidez es un escalar, porque un escalar es simplemente un número, por ejemplo 20 metros sobre segundo, y listo. Un escalar no tiene dirección, no tiene sentido, es distinto a un vector. Muy bien, tanto la velocidad como la rapidez están relacionados con esta razón. Recuerda que la palabra razón, cuando escuches la palabra razón en matemática, en física, me refiero a una fracción. Son sinónimos a una fracción. Siempre recuerda, cuando te nombren la palabra razón, se te está hablando de una fracción. Muy bien, ok. En este caso, ¿a qué fracción me refiero? A esta que está acá, que se lee así: la derivada de la posición, recuerda que la posición viene denotada con la letra R, con respecto al tiempo. Así se lee matemáticamente, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Físicamente quiere decir la razón de cambio de la posición con respecto a una razón de cambio del tiempo, o simplemente la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Cada vez que estemos interesados en conocer cómo varía la posición con respecto al tiempo, a eso lo vamos a llamar velocidad o rapidez. ¿De acuerdo?
considerando que la velocidad es una magnitud vectorial, mientras que la rapidez es una magnitud escalar. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo? Por lo siguiente, recuerda que la velocidad instantánea o simplemente velocidad no es más que el límite, cuando delta t tiende a 0, de la velocidad media, que era la variación de la posición, r, con respecto al tiempo. Matemáticamente, esta expresión, este límite, es la definición de derivada. ¿De la derivada de quién? De r, de la posición, con respecto al tiempo. Es por ello que, de ahora en adelante, escribir esta expresión equivale a escribir esta otra expresión. Muy bien. Pero no te preocupes, si en este momento no te han hablado de derivada, no hay ningún problema. Yo estaré deduciendo las fórmulas físicas tanto para las personas que manejan derivadas e integrales como para las personas que no manejan derivadas e integrales. Existen dos caminos para obtener las fórmulas que vamos a utilizar. Repito, primer camino, no importa que no sepas derivar e integrar, igual se pueden deducir las fórmulas. Aquí te lo vamos a enseñar. Segundo camino, yo sé derivar e integrar. Mi profesor me exige que deduzca las fórmulas derivando e integrando. También se hará utilizando ese camino. De tal forma que la mesa esté servida para todos nuestros estudiantes, para aquellos que manejan derivadas e integrales y para aquellos que no manejan derivadas e integrales. Muy bien, continuemos. La aceleración también es una magnitud vectorial. Y ya sabes que cuando te indique que una magnitud es vectorial, es porque tiene módulo, dirección y sentido, y la aceleración mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Recordemos que la definición de aceleración no es más que el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y tal como te acabo de comentar, esta expresión equivale a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo importante de esta pizarra que en este momento estás viendo en pantalla es lo siguiente. Siempre recuerda que velocidad o rapidez es medir la variación de la posición con respecto al tiempo o la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Mientras que la aceleración mide es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando existe aceleración es porque la velocidad está variando. Y cuando existe velocidad es porque la posición está variando. Muy bien, vamos a finalizar el video indicando las principales variables que serán de nuestro interés cuando estemos resolviendo ejercicios o problemas. En este momento ves el gráfico de la posición con respecto al tiempo y una partícula que tiene una trayectoria amarilla. Además se destacan diferentes instantes de tiempo. Acá un tiempo destacado en verde, un tiempo destacado en azul y un tiempo destacado en rojo. Recuerda que tú siempre te encuentras acá, en el origen de coordenadas. Acá estás tú, contento porque estás aprendiendo física. Siempre desde donde estás tú, desde el origen de coordenadas, fijarás vectores de posición. Un vector de posición es aquel que siempre va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde quiero conocer su posición. De tal forma que después de ubicar un sistema de referencia en la trayectoria de una partícula, nos permitirá conocer la posición. Y la posición es fundamental en física. Esta variable es fundamental. La segunda variable será la velocidad. Recuerda que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. La variación de la primera variable con respecto al tiempo, es decir, la variación de la posición con respecto al tiempo, nos permitirá conocer la velocidad. Así que conocer esta segunda variable, la velocidad, nos permitirá predecir cómo varía la posición con respecto al tiempo. Y finalmente, la aceleración. Acá en la trayectoria observas el vector aceleración. Quizás en este momento te preguntes, pero ¿cuál es la dirección del vector aceleración? Usualmente el vector aceleración apunta hacia la concavidad de la curva, es decir, hacia esta zona de la curva, de la trayectoria amarilla, mientras que de este lado la concavidad viene dada por esta zona, la concavidad de la curva. Cuando menciono la palabra concavidad me refiero a lo siguiente. Si la curva es así, la parte cóncava es esta. Hacia acá apuntará el vector aceleración. Si la curva tiende a ser así, el vector aceleración apuntará hacia esta zona, hacia esta concavidad.
¿Y qué nos permite predecir esta tercera variable? La aceleración. Nos permite predecir cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. Cómo varía la segunda variable con respecto al tiempo. Genial, asegúrate de entender y comprender, hacer tuyo todos estos conceptos básicos que te he mencionado para que puedas avanzar en el estudio de la física. De ahora en adelante voy a dedicarme a hacer videos sobre los distintos tipos de movimiento, como por ejemplo el movimiento uniforme. Dentro del movimiento uniforme tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que usualmente se da en el eje X, en el eje horizontal, así como el movimiento circular uniforme, que se da en el eje polar, girando alrededor de un punto fijo. También estaremos estudiando el movimiento uniformemente variado, como lo es por ejemplo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por lo general se da sobre el eje X e inclusive se da sobre el eje Y. Estaremos estudiando el movimiento circular uniformemente acelerado, un tipo particular de movimiento en el eje Y del caso rectilíneo uniformemente acelerado, conocido como caída libre. Y después que comprendamos qué se entiende por caída libre, estaremos analizando un movimiento muy famoso en física, que es el movimiento parabólico, que es un movimiento en el plano, porque depende de dos dimensiones. Por supuesto, también estaremos estudiando otros tipos de movimiento más adelante, como el movimiento oscilatorio, ondulatorio, etc. No pierdas la oportunidad de continuar aprendiendo física de verdad, viendo todo detalle a detalle. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Buenas noches, seguimos con el tema de cinemática. Bueno, entre la parte de la cinemática es la parte de la mecánica, que se encarga de estudiar los movimientos de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan o lo modifican. Entre ellas tenemos lo que es el movimiento, que consiste en el cambio de posición que efectúa un cuerpo con respecto a un sistema de referencia al cual se considera fijo. Si un cuerpo permanece en el lugar, decimos que no se mueve o está en reposo, pero si cambia de lugar, se dice que es un cuerpo que se mueve. El movimiento es relativo. Un objeto puede estar moviéndose para un observador, pero no para otro observador. Si se acerca de nosotros, pasa por un automóvil, al ver que se aleja, diremos que se mueve, pero el piloto que se ve en el automóvil siempre está junto a él y el piloto en el automóvil está en reposo relativo. Tenemos un claro ejemplo. El observador sería un cuerpo que no se mueve. En cambio, el conductor va siendo un cuerpo que se mueve porque está en constante movimiento. En cambio, el observador está en reposo. Un ejemplo sería: el camión se mueve con relación al observador, pero en el reposo con respecto al conductor. Es decir, el conductor ve al observador en movimiento, se lo ve, el observador lo ve quieto, en cambio el observador ve al conductor en movimiento. También tenemos lo que es movimiento mecánico. Para entender de mejor manera, examinamos el siguiente acontecimiento. Un observador observa a un avión que avanza en una línea recta y desde cierta altura se aleja a la libertad de un proyectil. Tenemos que el observador ve que el reloj está en estado quieto mientras el proyectil se mueve. En cambio, el proyectil ve que el reloj se mueve y viceversa. Para poder examinar lo que está sucediendo, el observador A se le debe asociar un sistema de ejes de coordenadas y un sistema temporal, o sea, el reloj. A todo este conjunto se llama sistema de referencia SRI. Para ubicar el cuerpo en el estudio de un proyectil se traza un vector que parte en el origen de las coordenadas y se dirige hacia el cuerpo. A este vector se lo denomina vector posición R. Como nota importante, el vector puede estar expresado de la siguiente forma: R
sub R igual a X, Y, cierra paréntesis, o también R sub R igual a XY más YJ, donde Y y Y son vectores unitarios en la dirección de los ejes de la coordenada. Ahora examinaremos el movimiento del proyectil. Y para terminar, lo que es la vector posicional y vector posición final. Buenas noches con todos, mi nombre es Melissa Michelle Velázquez Lord. Me presento, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, estoy cursando el 4º semestre y mi tema a tratar fue la cinemática. La cinemática es la rama de la física y sus objetivos principales son aplicar principios generales que ayuden a comprender y a ejecutar diferentes actividades y ejercicios habituales en la clase. ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, que la cinemática asociarla en la vida cotidiana, con actividades, ejercicios y reforzarla. Siguiente punto, aplicar principios sobre la forma de evitar lesiones. Tercera, describir cuáles acciones, ejercicios y elementos físicos y deportivos. Emplear métodos sencillos que ayuden a la meditación y diferentes características de la motricidad. Quinto, analizar la técnica apropiada de cualquier actividad física para un mayor provecho del gusto del motor realizado. También podemos añadir que la física se describe como el movimiento de una partícula desde el punto de vista matemático. También podemos hablar sobre las características de algunos de los movimientos, saber relacionar las magnitudes cinemáticas de una partícula de dos sistemas de referencia. ¿Qué más podemos decir sobre la cinemática en lo que hablamos de objetivos? Podemos decir que la cinemática corresponde al MAS, que es el movimiento armónico simple, que comprende también lo que es la mecánica, trata mucho sobre los movimientos, ayuda a resolver problemas, designar un sistema inercia y no inerciales, formar ecuaciones. También podemos decir que nos ayuda a realizar experimentos y hacerlo de una manera más entretenida y fácil de comprender. Ese fue mi pequeño tema sobre la cinemática, espero que hayan podido entender y seguiremos grabando más videos de este tipo. Gracias.